¿Estaremos acaso frente al ocaso de las grandes religiones tradicionales? Sí, sí estamos. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. A ver, en todos mis videos, tarde o temprano, siempre hago mención a la revolución industrial. Y es que fue un momento catártico, de profunda transformación de la realidad humana. Y creo que llegó la hora de saber por qué. Entender cuáles fueron las implicaciones de la revolución industrial nos va a ayudar mucho a comprender qué es esto de SpaceX y por qué está causando tanto revuelo, cuál es el futuro y los predicamentos que tienen que sortear las religiones tradicionales en caso de que no quieran desaparecer. Y esto lo entenderemos a través de la expresión de Nietzsche de Dios ha muerto, y nos permitirá darnos cuenta que los tiempos han cambiado y nos encontramos ante el inevitable final del capitalismo y el comunismo tal como lo conocemos. Para poder explicar esto de una manera adecuada necesitamos un enfoque macro histórico, así que vamos ahí. Los primeros Homo sapiens, especie a la que pertenecemos todos los humanos, aparecen más o menos hace unos 70.000 años antes de Cristo. Estos primeros humanos vivían en pequeños grupos nómadas que sobrevivían gracias a la caza y la recolección. Ese era su modo de producción. Según los registros arqueológicos, estos primeros humanos ya cuidaban a sus ancianos, tenían rituales funerarios y todo esto indica que, por ejemplo, ellos ya manejaban pensamiento abstracto. Este fue el modo de producción que todos los pequeños grupos de Homo sapiens tuvieron durante decenas y decenas y decenas de miles de años, hasta que se da un evento revolucionario, la revolución agrícola. Hace más o menos unos 12.000 años, los cazadores y recolectores se dieron cuenta que mezclando semillas, agua, tierra y sol obtenían alimento. Pasar de un modo de producción basado en la caza y recolección a un modo de producción basado en la agricultura y la ganadería tuvo varios cambios fundamentales. El primero de estos cambios fue que estos grupos dejaron de ser nómadas y empezaron a asentarse en el territorio. Cuando se asientan en el territorio, nace automáticamente la propiedad privada. Hasta este momento, el humano no había requerido ser dueño de la tierra no tenía dueño. Esto es lo que Marx les llama la acumulación originaria. El segundo gran cambio fue que más alimentación significaba más población, y una sociedad con más población era una sociedad más poderosa, que requería a su vez más tierras. Así que a partir de este momento empieza la carrera de las sociedades por expandir sus territorios para conseguir mejores tierras de cultivo, acceso a recursos, por ejemplo como el agua, a rutas comerciales. Y un tercer gran cambio es que empiezan a nacer las primeras grandes religiones. Tomando en cuenta que tienes una población cada vez más grande y que los individuos se conocen cada vez menos entre ellos, tienes rutas comerciales, tienes pueblos con los que ahora estás comerciando, necesitabas tener algunas ciertas normas éticas, morales, de convivencia que te permitieran llevar una vida relativamente armónica y en donde puedas cumplir tus objetivos como sociedad. La religión, que empezó a establecer los principios de pensamiento, de comportamiento, del bien y el mal, empezaron a ser fundamentales para la administración de población, y por lo mismo aquí nacen los primeros grandes líderes religiosos, porque tenía que haber una persona que fuera el punto de conexión entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, entre Dios y los humanos. Los líderes religiosos son capaces de traducir los deseos de Dios a palabras que los humanos puedan entender, como por ejemplo, toda sociedad agrícola necesitaba personas que te lean los astros para poder establecer los ciclos de cultivo y de siembra. Entonces tenías un grupo de personas que se sentaban a ver qué dicen las estrellas. Estas estrellas, por ejemplo, eran consideradas los dioses que se están comunicando con el humano para decirle cuándo sembrar. Este líder religioso, pues después se les llamó un chamán, un rey, pastor, un cura. Todos tienen el mismo rol y nacen en este periodo de la humanidad. Fueron pasando los miles de años de desarrollo agrícola, y a medida que mejoraban las técnicas, también se iba desarrollando el exceso de producción. Había más comida de la que tu población necesitaba. Ahí fue cuando se dieron cuenta que no todas las personas necesitaban dedicarse a las tareas agrícolas, sino que podías alimentar a estas personas, pero para que se dediquen a otras actividades. Con esta excelente producción, además, nacen las primeras grandes ciudades, más o menos hace unos 7.500 años antes de Cristo. En las ciudades se concentraron las tareas no agrícolas, que por ejemplo eran los artesanos, y un sector muy importante, los comerciantes. A partir de este momento nacen las burguesías, que eran las que se dedicaban a comerciar con los pueblos cercanos. Permitió además que por primera vez empezara a existir la posibilidad de acumular riquezas. Sin embargo, y a pesar de que la riqueza podía acumularse en las ciudades, todo este modelo dependía de la producción agrícola. Toda tu sociedad se basaba en tener muchas tierras, porque ahí se encontraba el poder. Entonces las ciudades empiezan
empiezan a convertir simplemente en el centro administrativo de los espacios agrícolas, pero los espacios agrícolas, ganaderos, mineros continuaban siendo el gran peso, el gran poder de una sociedad. De ahí en adelante, por los siguientes miles y miles de años, el mundo no cambió realmente mucho. La gente seguía viviendo básicamente de la misma manera que había venido viviendo los últimos 12.000 años. Los máximos desarrollos tecnológicos que se dio en esta época fue, por ejemplo, a nivel militar, que una espada forjada 1800 años antes de Cristo estaba hecha de cobre. Luego mejoraron la fundición de metales y para el siglo V después de Cristo las espadas ya estaban hechas de hierro, y para la época del Renacimiento en el siglo XIV-XV las espadas estaban hechas de acero. Pero nada más, el modo de vida de los humanos se había mantenido básicamente idéntico durante 12.000 años. Esto comienza poco a poco a cambiar en la Europa del Renacimiento cuando se empieza a dar mayor prioridad al pensamiento racionalista, que se derivó en el pensamiento científico. Para el siglo XVIII todo esto está en la primera revolución industrial. En el mundo hasta la fecha han habido 4 revoluciones industriales. La primera se dio a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, cuando se inventa el molino de harina, la máquina de coser, el segador de trigo, el telégrafo, la máquina de hilar, el motor a vapor y el ferrocarril a vapor. Esto abarató la comida, aumentó el acceso a vestimenta y el transporte de personas y productos explotó, creció enormemente. Por lo tanto, también el comercio científico y las clases burguesas aumentaron su poder. La segunda revolución industrial, que se da principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX, trajo consigo producción en masa, la cadena de montaje y la electricidad. Ahora sí, el mundo ya era una cosa totalmente diferente. Inventos como el automóvil, el avión, el teléfono, el cine, el fonógrafo, la señal transatlántica, la bombilla, el petróleo y la turbina de vapor para generar electricidad transformaron el mundo enormemente. Hay que resaltar en este momento que tanto el capitalismo como el comunismo nacen entre la primera y la segunda revolución industrial. ¿Se acuerdan que en los miles de años pasados el mejor desarrollo militar que se pudo obtener fue mejorarle gradualmente a una espada? Bueno, eso ya no es así. Las primeras armas de fuego como las bayonetas empezaron a ser utilizadas en el siglo XV. Para el siglo XX las armas de fuego pasaron de esto a esto en la Primera Guerra Mundial, a esto en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, como dije en el video de la necropolítica, si no lo vieron les dejo el link acá abajo, la bomba atómica marcó el inicio del periodo de relativa paz en el que hemos vivido los últimos 70 años. La tercera revolución industrial se da más o menos en los 1970s, cuando nace la computadora, las tecnologías de la información y la comunicación, se extiende la globalización y el humano se vuelve consciente del impacto negativo que la producción industrial tiene en el entorno. Y finalmente la cuarta revolución industrial, que se da entre los 2000 con la llegada del internet, la ingeniería genética, las neurotecnologías, los megadatos, la inteligencia artificial, los espacios ciberfísicos como las redes sociales y los juegos de video. La revolución agrícola le puso fin a 70.000 años de una forma de vida y una cultura basada en la caza y la recolección, y la revolución industrial le puso fin a 12.000 años de un modo de vida, religiones, cultura, valores, costumbres, ética y moral basadas en la relación con la producción agrícola. Y esto es súper fuerte. Lo demente de la revolución industrial es que nos hemos hecho adictos a la producción tecnológica. A diferencia de la caza y la recolección y la agricultura, que requirieron miles y miles y miles de años para su desarrollo, la tecnología da pasos agigantados en cuestión de 40, 50, 60 años. Hace 70.000 años vivíamos así, hace unos 12.000 años vivíamos así, hace 6.000 así. Para la Edad Media en Europa se vivía así, para el siglo XIX así, algo así para 1950, esto para el 2000 y esto para 2030. Porque sí, para el año 2030 se tiene pensado realizar el primer viaje tripulado por humanos con destino a Marte, con la intención de establecer la primera colonia en el planeta rojo. Y aquí es donde entra SpaceX. Bajo el liderazgo de Elon Musk, esta empresa privada ha tomado el desarrollo tecnológico espacial en sus manos, con la intención de convertir al humano en una especie interplanetaria. Y esto va súper en serio. En el 2020 los Estados Unidos acaban de crear la nueva Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Ya entraron en pelea Estados Unidos y Rusia por los derechos de la explotación minera de la Luna, y ya se están haciendo los planes para la construcción de una base de operaciones en la Luna para realizar desde ahí los lanzamientos a Marte. Las grandes élites tecnológicas del mundo ya están pensando en cómo colonizar otros planetas y sacar al humano de aquí. En el primer video que hice para el canal de YouTube hablé de unos videos que publicó la CIA confirmando la existencia de ovnis. A mí esto es un evento que me voló la cabeza. Para los que no se lo tomaron muy en serio esta información, les cuento que Japón ya se está preparando
preparando armamentísticamente para enfrentar posible ataque de extraterrestres. Esto es en serio. Y yo me pregunto, ¿qué puede decir, por ejemplo, los cristianos respecto a eso? ¿En qué parte de la Biblia está puesta la existencia de ovnis? ¿En qué parte del Génesis se habla de cómo Dios creó el cielo, la tierra, a los humanos y a los extraterrestres? ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, religiones tradicionales como el cristianismo, el islam, el judaísmo, cuando se confirme la existencia de formas de vida inteligente ajenas a la Tierra? Y la respuesta la tomo de Friedrich Nietzsche. Dios ha muerto. Nietzsche desenvolvió su vida en plena segunda revolución industrial, en el mismo periodo que Marx estaba desarrollando su teoría y que Darwin estaba desarrollando el evolucionismo. Todo pasó en esa misma época, en el siglo XIX. Y lo que Nietzsche puede ver es que estas grandes transformaciones que están ocurriéndole al mundo están creando una realidad nueva que ya no va a tener coherencia con las enseñanzas, los principios, los valores, la ética y la moral de la Biblia. Toda la Biblia fue escrita en una época por y para pueblos agrícolas. Es interesante que, por ejemplo, en el Génesis, en un principio Adán y Eva son cazadores recolectores, viven de lo que Dios y la tierra les da. Y cuando Dios los expulsa del Edén, sus hijos empiezan a ser agrícolas y ganaderos. Es decir, la Biblia está hecha para pueblos agrícolas. Los libros sagrados de las religiones tradicionales ya no son coherentes con el mundo en el cual estamos viviendo ahora. Hay otras dos grandes religiones, pero que nacieron en la segunda revolución industrial, que también están viendo su inminente ocaso. Es el capitalismo y el comunismo. Pero al igual que con las religiones tradicionales, estos modelos políticos y administrativos nacidos en los 1800 ya no tienen las condiciones para poder enfrentar los problemas de la humanidad en el siglo XXI, que incluyen ovnis, viajes espaciales, colonizar Marte. Sin embargo, dado que no quiero hacer este video demasiado largo, voy a dejar este tema para el siguiente video. De manera que por el momento me despido, les agradezco por haber visto este video. Pónganle like si les gustó, suscríbanse para avisarles cuando subo uno nuevo y nos estaremos viendo pronto. Adiós.